de un barco petrolero en aguas de territorio venezolano. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos solo ha ido aumentando. De esto, de la situación de María Corina Machado y de la nueva estrategia de defensa de Estados Unidos, vamos a conversar a partir de ahora con el profesor Alberto Rojas. Él es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, muchísimas gracias por esta conexión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gusto en verte. Igualmente, Alberto, estamos viendo que Estados Unidos solamente sigue aumentando la presión sobre Venezuela. Ahora ha sido un petrolero que entiendo es un petrolero que tampoco es propiamente gubernamental de Venezuela, sino que es un petrolero, privado, pero que tenía petróleo que salía de Venezuela. ¿Qué podemos decir de la situación en este momento cuando ya hace una semana además Donald Trump ha anunciado que podría incluso comenzar una operación terrestre? Efectivamente, a más de 100 días del primer ataque contra las supuestas narcolanchas, Estados Unidos ha ido adaptando su estrategia según ha ido avanzando el tiempo. Hemos visto cómo pasó primero de las amenazas, los actos de presión, el despliegue aeronaval en el Caribe, el ataque a estas supuestas narcolanchas y ahora vemos esta operación para tomar el control de un buque tanque, de un petrolero, que efectivamente es parte de lo que se conoce como las flotas fantasmas o los cargueros fantasmas, que suelen ser buques que son de privados, que en general tienen una identificación que no es la oficial, como la bandera, la matrícula, incluso el nombre del navío puede ir cambiando rápidamente en el tiempo, y que se dedican precisamente a este tipo de operaciones más bien ilegales, es decir, sacar petróleo cuando el país se encuentra bajo un embargo. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Rusia, el caso de Irak durante el gobierno de Saddam Hussein, etcétera. Y efectivamente, lo que Estados Unidos ha hecho ha sido mover un poco más estas líneas rojas, y eso claramente nos pone en un escenario nuevo, diferente, más complejo, frente al cual la pregunta es si acaso esto va a continuar. Todo indica que sí. Las autoridades estadounidenses ya han dicho que el buque tanque va a ser llevado a Estados Unidos y se va a descargar el petróleo. Es decir, Estados Unidos va a confiscar tanto el navío como su carga, y probablemente veremos algún tipo de procesamiento judicial a la tripulación. Y también hay otros buques cargueros que están en la mira de Estados Unidos y además esta operación fue difundida con muchísima publicidad por parte de Estados Unidos, haciendo notar lo que están haciendo precisamente con Venezuela. Sí. Escuchábamos por otro lado a María Corina Machado luego de llegar finalmente, luego también de una operación en la que habría participado Estados Unidos junto a elementos locales venezolanos, lo que también da señales de que pudiera estarse resquebrajando el núcleo duro o al menos alguna parte de las fuerzas internas de Venezuela para poder aliarse con Estados Unidos y poder prestarle ayuda a María Corina. ¿Es también esa una señal importante por parte de Estados Unidos y que lo haya contado María Corina? Sí, efectivamente, previo al viaje de Machado a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, el presidente Trump dijo que a él le molestaría, que no sería feliz si efectivamente María Corina Machado no lograra llegar a recibir su Nobel de la Paz. En ese contexto, aquí hubo una operación, según lo que hemos sabido, por ejemplo, a través de artículos del Wall Street Journal, de que hubo una operación en manos o encargada a una contratista militar privada estadounidense, Great Bull Rescue, que data del 2021 y que se dedica al rescate de ciudadanos estadounidenses o ciudadanos de países aliados de zonas de conflicto o escenarios críticos. Ellos tomaron la posta una vez que María Corina Machado salió en una lancha desde las costas de Venezuela. Pero lo que tú dices es muy cierto. Todo el viaje desde Caracas hasta la costa norte de Venezuela obviamente se hizo con grandes precauciones. Ella misma ha dicho que tuvo que ir un poco caracterizada para Sí. evitar ser reconocida, pero aún así me parece poco creíble que no haya habido momentos en los que diferentes controles se hayan dado cuenta de quién era y finalmente la hayan dejado pasar para abordar esta lancha y finalmente salir al encuentro de este grupo de ex militares que finalmente la llevó a Curazao y de ahí a Oslo.
Ujú. Eso es sin duda un indicador claro de que dentro de Venezuela, la estructura militar o incluso el chavismo, puede y debería haber sectores que hoy estén repensando su posición dentro del país, su lealtad hacia Maduro, y no sería extrañar que esto vaya en aumento. Mm. Después de todo, llevamos meses hablando acerca de cuándo Nicolás Maduro va a dejar el poder. Y frente a eso hay un círculo de hierro que va más allá de la familia inmediata de Maduro. Hay generales, hay figuras importantes dentro del partido gobernante que dicen, bueno, si Maduro en algún momento va a salir del país, va a escapar, etcétera, quiero irme con él. Claro. Porque cuando él se va, millones de chavistas van a quedar acéfalos, van a quedar librados a su suerte. Hemos visto que la diáspora venezolana hoy día se calcula en cerca de 8 millones de personas. Pero también hay millones de venezolanos que durante más de 25 años se han beneficiado del chavismo, ya sea dentro de las Fuerzas Armadas, el aparato estatal, los llamados colectivos, ¿verdad? Que eran estas fuerzas paramilitares, por decirlo de alguna manera, que se encargaban de ir al choque con los manifestantes opositores. Y esas personas claramente están hoy día empezando a pensar en cuál va a ser su futuro, eventualmente, si Maduro no está. Porque la jerarquía de Maduro pudiera, de alguna manera, poder acogerse a algún asilo que compartiera con Nicolás Maduro, pero esa segunda línea no, y la primera línea también me imagino que es acotada. Claramente no caben todos en el mismo avión. No hay suficiente espacio para llevárselos a todos. Y ese es probablemente uno de los muchos puntos que se han estado negociando tras bambalinas, sin que haya tal vez un conocimiento directo por parte de la opinión pública o los medios, entre Estados Unidos, Venezuela e incluso, no sabemos, tal vez haya otros países que estén haciendo de intermediarios en estas negociaciones. Bueno, durante esta Es jornada, Nicolás Maduro decía a la prensa que había hablado largo rato con Vladimir Putin, una conversación, dijo que hablamos de todo con este hermano mayor. Eh, Sabemos que en Rusia también está Bashar al-Assad. ¿Pudiera ser entonces este uno de los destinos posibles de Nicolás Maduro? También pudiera ser Cuba, pero probablemente estaría más desprotegido. ¿Cómo se ve esos posibles lugares de salida para Nicolás Maduro? Se ha especulado en torno a diferentes destinos, como tú bien decías, Rusia, Cuba, Turquía, Qatar. Esos son países que se han mencionado como posibles destinos de Nicolás Maduro en caso de que él finalmente abandone Venezuela. También recientemente ha hablado Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, en ese Ujú. sentido. Aquí la clave, obviamente debe haber lugares que resultan más apropiados que otros a Maduro y a su familia y a su entorno, pero la principal garantía debe ser que en el fondo no sea un país que no haya firmado el Estatuto de Roma y por lo tanto Mm. no esté afecto a la Corte Penal Internacional. Que eso es muy importante, dado que un país que no ha firmado el Estatuto de Roma no está obligado a entregar a ningún fugitivo requerido por la Corte. Por el contrario, no tiene ningún tipo de autoridad sobre ese gobierno. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Rusia, China, India. Son varias las potencias que no han firmado esto y no son parte de la Corte Penal Internacional, lo que hace muchas veces difícil la búsqueda y captura de estas figuras requeridas por el tribunal. Claro. Bueno, pudiera entonces ser cualquiera de esos países porque ninguno ha corroborado el Tratado de Roma. De esos cuatro o cinco, entiendo que ni Qatar ni Turquía no lo sé, pero Rusia, Cuba tampoco, Así es. Bielorrusia tampoco. Ahora, cuando María Corina dice que la transición es irreversible y ya comienza a hablar de la estructura de un próximo gobierno, porque dice, Edmundo González me ha pedido que sea la vicepresidenta. eh, Ella también tiene que estar en contacto con Estados Unidos, a mi entender. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve la oposición hablando con Estados Unidos? ¿Y qué rol tendría Estados Unidos en un futuro eventual gobierno democrático? Porque Edmundo González fue votado democráticamente hace un año. Sí, efectivamente, para la comunidad internacional, para la mayoría de la comunidad internacional, Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela, en la medida que todos aceptan
el hecho de que se produjo un fraude en la elección del 2024, lo cual le impidió asumir la presidencia y le dio un nuevo mandato a Nicolás Maduro. En ese aspecto sabemos que María Corina Machado ha estado en contacto con el gobierno de Donald Trump, no sabemos si directamente con él, pero al menos sí con su gobierno, y que ya se ha hablado acerca de un proceso de transición posterior a la salida de Nicolás Maduro, lo cual probablemente va a ser muy complejo y muy difícil. El día después, por decirlo de alguna manera, es probablemente el escenario más difícil que enfrenta no solamente la oposición venezolana, sino también Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo evitar que la salida de Maduro genere un desbande de las fuerzas chavistas, que esto no derive en una guerra civil, que esto no signifique tener al ejército chavista en contra? Es muy complejo. O una Según estampida ciertos de esos mismos chavistas hacia el resto del continente, que se produjera un éxodo contrario, ¿no? es factible, no es descartable. La pregunta es dónde se podrían ir. Eh, Colombia parece ser siempre la carta más a mano por su cercanía limítrofe, pero no es descartable que haya otros destinos. Entonces ahí lo que se necesitan son algún tipo de acuerdos o garantías. El hecho de que Maduro, su familia y su entorno cercano dejen el poder va a causar frustración, indignación, una sensación de traición dentro de todos los chavistas que se van a quedar en Venezuela, que se pueden resistir o no a ese proceso. También está el tema de cómo construir un gobierno de transición, probablemente encabezado por Edmundo González, que en un plazo probablemente de un año llame a nuevas elecciones presidenciales, en donde veremos si ahí Mariana Corina Machado juega un rol como candidata a algo o no. Ujú. Pero lo primero va a ser asegurar la estabilidad de Venezuela. Se calcula, según estas conversaciones secretas que habría tenido el equipo de Machado junto con Estados Unidos, cerca del 20% de los oficiales del ejército de Venezuela no son aceptables, por decirlo de alguna manera, para un proceso de transición. Y hay que purgarlos, tienen que Mm. abandonar esos cargos, porque no estarían dispuestos a favorecer, apoyar un proceso de transición, lo cual vuelve esto muy peligroso. Mm. Hay que pensar que el chavismo lleva más de 25 años en el poder. Deschavizar Venezuela implica un proceso de depuración de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, las Fuerzas Armadas, las instituciones vinculadas a los procesos electorales, etcétera. Esto va a ser muy complejo y difícilmente va a ser rápido. Por lo tanto, aquí sería esperable que exista un plan para el día después que de algún modo tenga algún tipo de apoyo dentro de Venezuela. El apoyo desde fuera puede estar garantizado, pero que haya sectores dentro de Venezuela, más o menos chavistas, que estén dispuestos a apoyar esta transición es lo más difícil de poder garantizar. De acuerdo a tu análisis, Alberto, ¿se descartaría la opción de una intervención terrestre por parte de Estados Unidos? En este minuto, efectivamente vemos un gran despliegue aeronaval en el Caribe, no solamente con el portaaviones Gerald Ford, aviones F-22, F-35 estacionados en Puerto Rico. Se calcula que podría llegar a tener unos 16.000 efectivos hoy a bordo de esos navíos en aguas internacionales frente a Venezuela. Pero con menos de 50.000 efectivos, que en este minuto no los tiene, resulta difícil pensar en una operación terrestre. Ahora, cuando Estados Unidos habla de operación terrestre, la pregunta es, ¿está hablando de ataques a blancos en tierra o está hablando de un despliegue militar en el suelo venezolano? Venezuela, el tamaño de Venezuela, su superficie es 2 veces el tamaño de Irak. Y cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, lo hizo con prácticamente 180.000 efectivos. Por lo tanto, hoy la idea de entrar además en un país, iniciar una invasión, es algo que la opinión pública estadounidense no apoya después de la experiencia en Afganistán e Irak. Y su base más dura Y tampoco. tampoco, y sobre todo tomando en cuenta que en noviembre del próximo año tendremos elecciones de mitad de mandato, en donde de una u otra manera es alguna especie de referéndum respecto a lo que ha hecho Trump, y en donde su principal objetivo va a ser conservar el control de ambas cámaras del Capitolio. No puede arriesgarse a perderlo, independientemente de que finalmente ocurra lo contrario. Ahora, todo esto se enmarca en una política, en una estrategia mayor de Estados Unidos
que está mirando de una manera bien distinta a América Latina. Nosotros pensábamos que América Latina prácticamente no iba a estar en el horizonte de Donald Trump. Sin embargo, luego de la publicación hace unos días atrás, cerca de 10 días atrás, de esta estrategia de seguridad de Estados Unidos, la estrategia de seguridad nacional, se ve un cambio bastante radical del que hemos hablado bien poco, porque estamos bien centrados en las elecciones internas aquí en Chile, pero que me parece muy importante para entender cómo va a ser la relación en esta nueva orden mundial que se está de alguna manera configurando, Alberto. ¿Qué es lo que podemos decir respecto a esta nueva, digamos, doctrina tipo Monroe de esto, América para los americanos, que ya en Estados Unidos la llaman Donroe con la D de Donald Trump? Efectivamente, la nueva estrategia de seguridad nacional es un documento que no debe tener más de 30 páginas, pero que es muy importante leer, conocerlo, porque ahí están las directrices de lo que va a ser la política estadounidense a nivel mundial, al menos hasta que termine el gobierno de Donald Trump en enero de 2029. Y como tú bien dices, llama mucho la atención diferentes aspectos. Por ejemplo, el hecho de que hay una crítica y un distanciamiento muy fuerte con Europa, Uh -huh. con los aliados europeos históricos. La relación transatlántica ahí parece resquebrajarse de manera grave. También vemos cómo toma ciertas posiciones, sobre todo frente a China, más que contra Rusia. Y efectivamente América Latina reaparece en el escenario. Hay que decir que América Latina desapareció de la mirada estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ahí Estados Unidos se enfocó al 100% en el Medio Oriente durante prácticamente 2 décadas, y eso dejó a América Latina completamente fuera de su radar. Eso ha cambiado ahora. Hemos visto cómo hay un énfasis importante en América Latina, se habla acerca de la relación de Estados Unidos con países aliados de Estados Unidos, por lo tanto hay países que son aliados y países que no lo son. Se habla del uso de la fuerza letal en determinadas circunstancias, y sobre todo se habla acerca de la presencia china en América Latina. Y eso nos lleva directamente a este concepto de la doctrina Monroe, que data de 1823, Uh cuando -huh. el presidente James Monroe planteó este concepto, América para los americanos, que se lee muchas veces como América para los estadounidenses, definiendo América completa, desde Alaska hasta el Estrecho Magallanes, como un territorio en donde otras potencias, en el siglo XIX se refería a las grandes potencias Europa, imperiales claro. europeas, no tienen cabida, no pueden tener presencia ni influencia, y que si lo intentan habrá algún tipo de reacción o represalia. Es decir, Estados Unidos está volviendo a extender su influencia, su zona de influencia hacia América Latina, y por diferentes motivos, políticos, estratégicos, tierras raras, eh, de algún modo una respuesta a la constante presencia china. Recordemos aquí tan cerca el megaproyecto del puerto de Chancay en Mm. Perú, etcétera. Entonces, todos esos elementos son importantes tenerlos en cuenta para entender cómo empezar a relacionarnos de manera más clara con el presidente Trump y su gobierno, tomando en cuenta que todavía no cumple un año en el poder. Ahora, él se muestra, bueno, bastante cercano a sus aliados, lo veíamos con Milei, el préstamo que hizo Estados Unidos para salvar a Milei y su intervención directa en las elecciones cuando dice que efectivamente hay que salvar a este gobierno y que si no sale Milei no, digamos, no va a existir esta ayuda económica. El propio embajador de Estados Unidos, si bien se reunió con los dos candidatos acá, ya había dicho que probablemente era mucho más fácil tener una relación más fluida con alguien que tenga el mismo signo político. Pero eso, claro, puede ayudar en ciertas cosas, pero también exige a los aliados muchísimo más. Y desde esa perspectiva, Alberto, va a ser bien difícil la postura que vaya a tener que adoptar Chile respecto a China, Estados Unidos en su comercio. ¿Cómo lo estás viendo? Es una situación muy compleja tomando en cuenta que China es el principal socio comercial de Chile. Evidentemente hay una presencia importante de Estados Unidos en términos comerciales en nuestro país, aunque el principal inversor extranjero en Chile sin duda es la Unión Europea. En ese aspecto,
Es preocupante pensar que vamos caminando o avanzando hacia un punto en donde tengamos que elegir. Es decir, o se está en la vereda de Estados Unidos o se está en la vereda de China. Chile ha sido un país que se ha abierto en términos económicos y políticos al mundo desde hace décadas. Ha apoyado constantemente el multilateralismo, el respeto a las instituciones internacionales como Naciones Unidas, la defensa de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Todos esos elementos son parte de lo que significa ser un régimen o un país independiente, autónomo. Y la verdad, verse obligado a elegir entre una cosa y otra, entre una gran potencia y otra, nos retrotrae lamentablemente a los tiempos de la Guerra Fría, en donde el mundo parecía claramente dividido en dos esferas de influencia, una estadounidense y otra soviética. Esto, en todo caso, no va a quedar aquí. Hemos visto, como tú bien decías, sus palabras respecto de Argentina, Milei, las elecciones. Hemos visto lo que ha pasado ahora en Honduras. Hemos Claro. visto su posición crítica con México, también con Canadá. No parece Panamá, haber también, sobre todo al comienzo de su gobierno. Por lo tanto, me parece que es importante entender cuáles son los códigos que está usando Estados Unidos hoy para relacionarse con América Latina, cuáles pueden ser los costos diplomáticos, económicos o de otro tipo que dependiendo de las decisiones que tome un gobierno, actualmente el próximo gobierno a partir de marzo del 2026, porque la sensación es que esto puede traer consecuencias y evidentemente nadie quiere tensionar o, no sé, estropear de algún modo la relación con Estados Unidos, siendo la principal potencia de este continente y estando en términos reales dentro de su esfera de influencia. claro, pero tampoco con China, que es nuestro principal comprador de cobre. Exactamente, por eso es tan difícil poder caminar sobre esta viga, ¿verdad?, sin caer para un lado u otro. Esto es complejo, requiere mucha negociación, requiere mucho tacto y sobre todo entender cuáles son los códigos con los cuales Trump se relaciona con otros mandatarios, con otros gobiernos. Mm. Porque claramente Eh, claro, es positivo estar bajo una mirada benévola de Estados Unidos, porque también lo ha dicho, no vamos a intervenir, pero solamente vamos a hacer negocio o vamos a tener relaciones más fluidas con los que piensan como nosotros. Es parte de lo que está en este documento. Pero eso también exige a estos aliados eh, llevar el compás de lo que Estados Unidos quiere y si no, ya sabemos cuáles son las consecuencias porque a través de esta política arancelaria ha establecido una nueva forma de hacer esta política externa. Así es. Aquí hay una, por ponerlo en términos muy gruesos, es como el juego de la zanahoria y garrote. Si estás alineado conmigo, habrá premios, habrá privilegios, habrá beneficios. Si no, habrá castigos, embargos, más aranceles. Estamos pensando en que la diplomacia del actual gobierno de Donald Trump tiene mucho de transaccional. Es decir, aquí la Casa Blanca, durante su presidencia, busca beneficios claros de la relación con ciertos países, ya sea en términos de materias primas, apoyo político, tierras raras, eh, permitir el despliegue de fuerzas militares o el uso de bases, Mm. etcétera. Hay todo un enorme catálogo de opciones en ese sentido. Y decir sí o no puede generar beneficios o puede generar grandes complicaciones. Y Eh, el para punto es, terminar, sí, dime, Albert. sí, y eso también tiene que ver no solamente con Estados Unidos, sino que se pierde, por ejemplo, si se restringe el comercio o se ponen barreras a China. China es una superpotencia en diferentes aspectos, es multidimensional y que tiene el objetivo, no el deseo, el objetivo de convertirse en la primera economía mundial ya entrada la próxima década. Entonces, no es tan simple porque eso lamentablemente implica aislarse de una parte del mundo, aislarse de la relación con un gigante como es China o viceversa. Aquí habrá gobiernos que tomen la opción de Beijing y otros que tomen la opción de Washington. Y ahí habrá que poner en la balanza cuáles son los perjuicios y los beneficios de tomar una u otra decisión. Esto es muy difícil. No solamente lo está viviendo América Latina, también lo está viviendo Europa y otras regiones del mundo. No, tremendo. Pero además también, claro, dejándole un cierto espacio a China porque Estados Unidos sabe que es el único país que le puede comprar su deuda.
Así es. Por lo tanto, tampoco puedo ahogarla tan extremadamente. Ahora, una última pregunta, Alberto. Estamos viendo una redefinición y tú lo decías al comenzar. También esto tiene consecuencias en Europa, que Europa ya ha visto que tiene que, entre comillas, rascarse con sus propias uñas porque después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en aliado de Estados Unidos y en el paraguas de la OTAN se descansaba bastante en Estados Unidos. Ya eso queda claro que se rompe. Y estamos viendo lo que está pasando o lo que va a pasar en Ucrania, donde Estados Unidos se está poniendo de parte también en el medio, en una posición bastante que uno prácticamente no pudiera entender si no fuera Trump el presidente, porque hay una cercanía gigantesca con Rusia, pero también tampoco se está dejando tan de lado a Zelensky. ¿Qué es lo que podemos esperar en materia de este nuevo orden mundial respecto a Europa y la influencia que tiene Europa? Europa, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en 2022, ha tenido que adaptarse a este escenario. No solamente a nivel de la OTAN, que es básicamente una gran alianza hoy de 32 miembros, en donde los únicos miembros no europeos son Canadá y Estados Unidos, sino también a nivel de la Unión Europea, que ha tenido que empezar a destinar partidas millonarias para equipamiento militar, apoyo militar para Ucrania. La guerra en Ucrania es una guerra en Europa y desde América se ve muy lejos. Pero para países como Reino Unido, Francia, España, Polonia, Alemania, es una guerra en su continente. Vemos que, producto de la posición, la actitud que ha tenido Trump con el gobierno de Zelensky y también con gobiernos europeos, ellos sienten un poco lo que tú mencionabas, esto de tener la idea de que a partir de ahora su seguridad no puede descansar más, al menos no al 100% en Estados Unidos. Y por eso se ha hablado de este mega plan de destinar prácticamente 80 mil millones de euros para rearmar Europa. Todos los países de la Unión Europea aumentaron sus presupuestos de defensa, se habla de cooperación, se habla de impulsar la industria militar local para depender menos de la industria militar estadounidense, etcétera. Y les Se habla preocupa del mucho. servicio militar para los jóvenes, que es bien doloroso para ciertos países. Ya se habló en Alemania y en Francia. Claro, es un servicio militar que no es obligatorio, pero sí va a ser remunerado. Y hemos visto cómo países como, por ejemplo, Alemania, tiene planes, documentos que hablan de un posible conflicto abierto con Rusia el 2028 o el 2029. Las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Lituania, básicamente ya han realizado ensayos de evacuación de su población civil desde la zona este que es fronteriza con Rusia. Es decir, hay una serie de preparativos en desarrollo pensando en que va a haber un conflicto con Rusia y que en ese conflicto el rol de Estados Unidos podría ser marginal o nulo. Por lo tanto, toda la responsabilidad de su seguridad caería en los hombros de los países europeos. Por eso es tan importante cómo eventualmente termina la guerra en Ucrania. Termina con límites y sanciones para el país invasor, o por el contrario, lo que hemos visto, sanciones prácticamente o condiciones muy, muy desmejoradas para el país agredido. De ahí va a salir un precedente que va a marcar el cómo van a ser las guerras de ahí en el futuro. Y esto lo están viendo en Europa y también en otras partes del mundo, como el caso de China respecto de Taiwán. Bien, Alberto Rojas, mil gracias. Te queremos agradecer esta conversación con CNN Chile. Durante los últimos meses hemos estado muy pendientes de la política interna, pero hay señales que nos dicen que tenemos que mirar hacia afuera porque están pasando cosas que son muy importantes a nivel mundial y que nos pueden repercutir, por cierto. Así que muchas gracias por esta conversación y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias a ti, Matilde, igualmente. Hacemos un alto en Ellos Noticias rápidamente y ya estamos de regreso.